Buenos días a todos, te habla abogado de inmigración Héctor Quiroga, una vez más, respondiendo preguntas, hablando de temas importantes para la comunidad. Hoy el tema, vamos a hablar acerca realmente cuál es el rol de un abogado, por qué es importante tener un abogado, cuándo es importante tener un abogado de inmigración para que te pueda ayudar con tu caso migratorio. Como siempre, por favor, les pido que nos colaboren, nos ayuden, por favor, compartan el video, dale nos gusta, porque es supremamente importante para nosotros, pues, que la comunidad pueda realmente saber, tener esto en cuenta cuando lo estén haciendo. Lo primero es que asumimos que tienes un abogado competente, ¿no? Estamos hablando de un abogado que sepa lo que está haciendo y a veces es muy importante mirar que estos abogados pues realmente se enfoquen en el área migratoria, porque hay varios abogados, hay bastantes abogados en donde hacen diferentes cosas, hacen diferentes áreas de la ley, familia, criminalidad, bancarrota, a accidentes automovilísticos, y a veces no se enfocan realmente en esto, y esta área día a día cambia, es más compleja, hay nuevas leyes. Entonces primero asumimos que estamos hablando pues de un abogado que se enfoque en esto, ¿no? Pero realmente sí es importante. Las preguntas me las pueden estar dejando en los comentarios y con mucho gusto nosotros las vamos a estar respondiendo, pero es muy importante que compartan y nos den esto. Primeramente, uno de los problemas que se ve bastante en esta área es uh, la presunción que lo que estamos haciendo es llenando son unas formas. Los abogados realmente no llenan formas. La mayoría de casos los abogados tienen equipos legales o que son asistentes legales o paralegales que llenan formas y ellos las revisan, pero realmente lo que el abogado está haciendo es la estrategia y mirando los estatutos legales para que la persona pueda realmente calificar para algún tipo de beneficio. Sabemos que algunos beneficios son lo que se llaman, que son a la discreción del gobierno, es decir, hay argumento legal en donde nosotros nos toca persuadir a la otra persona. Esto no se hace con formas, esto se hace con lo que son documentos, cartas, memorandos, escritos legales basados en los hechos y basados en la ley. Entonces, esto no es una persona que un notario o un amigo tenga la experiencia para hacerlo, porque realmente si estamos hablando de un beneficio discrecionario, el gobierno lo puede negar porque sí, porque quiso, realmente no hay opción. Ahora, sabemos que hay un estándar de la ley que se llama el abuso de la discreción, que nosotros podemos realmente pelearlo, meterle un cambio legal bastante importante, meterle, como se dice, un challenge, realmente irnos de frente en contra de ellos y decirle, esto no puede ser así porque el estatuto legal dice esto. Esto realmente solamente lo puede hacer un abogado, no lo puede realmente hacer no puede ser una persona, o tiene que ser una persona que realmente esté manejando su propio caso y en esto no. Y si hay algún tipo de problema, tiene que estar dispuesto a ir realmente a una corte, o pronto a una corte de apelación o a una corte superior. Entonces, a veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los casos vienen a las oficinas, ya han sido casos que han sido dañados. Hemos visto casos en donde realmente un notario le dice a una persona tiene que salir del país y la salida completamente erradica cualquier tipo de posibilidad. Entonces sí es importante que miremos esto. Si no tenemos la experiencia de esta área, ellos nos pueden dañar bastante. Y recordemos que decirle a las personas, no es que el abogado no hizo el trabajo o un notario me hizo, no va a ser una defensa para nosotros. La ley es muy severa en esto. Tú sometes la petición y tú la sometiste, ¿verdad? Y tú firmas la petición. Entonces, hemos visto muchos casos en donde las personas vienen y dicen, no, pues la persona me ayudó a llenar los documentos, pero yo la firmé y la persona no la firmó. Esa es una señal muy mala, porque si una persona quiere ayudarnos, pero no está dispuesta a poner el nombre, a poner la reputación de la persona en lo que nos está ayudando, pues eso nos tiene que dar a nosotros realmente algún tipo de problema. Muchas veces cuando los clientes vienen, sabemos que lo que quieren hacer es ahorrar un poco de dinero realmente. Quieren saber que pues, es costoso estos procesos y entonces una persona que no tenga un título pues de pronto cobra menos. Entonces, desde ese punto de vista, pues tendría sentido. Lo que no sabemos realmente es cuando realmente por ahorrarnos un dinero, nos pueden completamente destruir realmente el caso legal. Ahora, si funciona, muy bien. El problema es que no sabemos si funciona y la mayoría de las cosas a veces pues realmente no se producen de esta manera. Y si hay algo. Entonces, hemos visto casos que eran buenos casos hasta que una persona sin experiencia realmente le mete la mano al caso y realmente lo destruye.
Esto también es importante recordarle a, ya una vez que tengamos establecida una relación con un cliente, que realmente le dejen al abogado manejar el caso. Hemos visto casos en donde el abogado está llevando el caso, el abogado está haciendo un buen trabajo o está llevando las pautas de la ley y el cliente decide meter evidencia ellos mismos o ir a entrevistas ellos solos o sin conocimiento del abogado. Se van inmediatamente a hablar con, digamos, USCIS directamente ellos para preguntar qué pasa. Ese tipo de cosas puede realmente dañar la sinergia entre el caso del abogado y el abogado y el cliente. Entonces es importante que recuerden que cuando ustedes tengan un abogado o un grupo legal, que estén trabajando en equipo, ¿verdad? Y que el equipo es así, sea yo, sea no. Ricardo, saludes a ti, muchas gracias, por favor, comparte. Entonces, esa es como la posibilidad de las cosas, es lo que realmente es importante que sepamos con esto. Sí, es mucho más importante, usualmente en cortes, sabemos que hay un problema muy grande en el país y es que más o menos 90% de las personas no están realmente teniendo como una ayuda, una asesoría legal y las personas están yendo a pedir asilo por ellas mismas. Si es así, porque realmente no hay un acceso realmente legal, lo sabemos que lo que son las entidades sin ánimo de lucro que tienen abogados, están ahorita dando citas a un año y medio, o sea, realmente están completamente a tope de trabajo, no dan abasto, pues realmente es una situación un poco difícil, pero sí es importante que si nos vamos a representar, de todas formas, estudiemos y miremos qué es lo que vamos a hacer, porque realmente irnos a esperar de que el juez nos instruya o que el juez nos diga, no tiene abogado, entonces no se preocupe, le voy a dar más cortes, usualmente es una cosa suicida prácticamente. Entonces, lo que hemos visto, el caso es una cosa suicida porque el caso va a ser negado y sabemos que ahorita estamos bajo una ley muy draconia, ¿no? Los jueces están bajo el Departamento de Homeland Security y Departamento de Justicia, que están todos debajo de Trump, están dando la orden de realmente no continuar cortes, o si van a continuar una corte, la continúen una vez. Sabemos que hace 2, 3, 4 años era un juego completamente diferente en donde nos daban 2, 3 cortes para ir a buscar un abogado, después veníamos de pronto con un abogado o algo así, pero no ha sido así. Esperanza, buenos días, gracias por tenerte, muchas gracias por compartir. Entonces, sí es importante saber que la ayuda legal es importante, tenerla supremamente importante, pero la ayuda legal correcta, porque si no tenemos una ayuda legal correcta, mala ayuda legal realmente nos puede perjudicar mucho más. Entonces sí es importante que miremos una de las cosas que es esto. Recuerde que por mal que nos vayamos con un abogado puede apelar, que no es realmente las bases que se han visto con notarios y esto de pronto llevar un caso hasta al noveno circuito federal o adelante. Entonces sí es importante saberlo. Bueno, con respecto a las preguntas que me hicieron ayer, me hacían preguntas acerca de peticiones de padres a hijos. ¿Por qué cuando una persona cambia de edad de los 20 a los 21 años, pues ya realmente no es un hijo, ¿no? Realmente se demora, estamos hablando de una demora se sube de unos 6 a 8 meses a unos 15 años, o sea, ¿por qué es tan diferente? Y eso tiene que ver con la definición de un hijo bajo la definición de las leyes migratorias, ¿no? Un hijo realmente bajo la ley migratoria es una persona que es menor de 21 años que es soltero. Entonces, por eso es que cuando miramos que hay un matrimonio, ahí quedó el matrimonio. Entonces, sí es importante tener mucho cuidado con esto. Ahora, si se casan, porque una persona se puede casar de 16 en adelante con permiso de la corte, con permiso de esto, si se casan, pueden matar, pero el hecho de que haya un divorcio no necesariamente cambiaría la situación de que la persona se casó matando realmente la petición. No la mata, pero la va a dejar hace mucho tiempo. Entonces, sí es importante saber, y cuando estamos contemplando este tipo, si hay una petición, estamos contemplando de pronto un matrimonio o esto, de todas formas, sí es un momento de tener una consulta con un abogado, una vez más, que maneje esta área exclusivamente porque realmente así es. Hola, abogado. Buenos días. José, me dices, ¿cuándo debería costar un caso de VAWA? Los casos de VAWA son diferentes. Es muy difícil decirte cuánto cuesta un caso de VAWA
porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende si cuándo entró al país, si han habido salidas, si han habido entradas, qué tan serio fue realmente. VAWA es violencia contra, Violence Against Women Act, que son violencias en contra de una mujer o de un hombre a manos de un ciudadano o un residente. Entonces es supremamente importante saber. Y la condición del ciudadano o el residente, si es ciudadano, es un caso más rápido, si el atacante es un residente, entonces se va a demorar más. Entonces depende de ese factor, también depende de qué tan serio fue el ataque, si hubo realmente policía o estamos hablando solamente de evidencia psicológica, como han sido, por ejemplo, un psicólogo, si han habido secuelas médicas de algún grupo, cómo se puede colectar esta evidencia. Entonces, Juan, es una pregunta difícil y es por eso que es difícil para los abogados realmente poder decir, mira, una ciudadanía vale tanto. Depende, porque si la persona tiene un crimen, digamos un crimen de drogas, toca mirar si se puede o no se puede, y primero si se puede atacar una convicción. Entonces no son cosas, y es otro de los problemas que nosotros vemos bastante en esta área migratoria, y es esta idea de que todos los productos son homogéneos, ¿no? Que realmente la residencia de una persona es la misma residencia de la otra persona porque son de hijos a padres y hay un perdón. No es así. Realmente, para hacer un buen trabajo, es prácticamente todo customizado y por eso los costos son diferentes. O sea, de todas formas, José Juan, me gusta tu pregunta. Invito, la única forma de realmente saber es tener una consulta a largo, al menos de una hora, para estar mirando cómo se puede mirar y cuáles serían los costos de un abogado para hacer esto, ¿no? De todas formas, lo que son las formas como tal, los costos de las formas están en UCIS. Ellas cambian y no la quiero decir aquí porque el día de mañana alguien ve este video y piensa que esa es, entonces no, entonces lo puedes buscar en VAWA, el filing fee, ahí te lo dan, ¿no? Gracias de todas formas por tu pregunta. Entonces, volviendo a la pregunta de los hijos a los padres, si es mayor de los 21, entonces a veces, ¿qué es lo que pasa? A veces sí hay formas de congelar la edad, a veces no. Y hay a veces formas de hacer una cosa que se llama reinstatement, que quiere decir, teníamos una petición hace muchos años, esa petición murió, ahora vamos a tener una nueva petición, pero queremos que usen la fecha de la primera petición que metimos. Este proceso aplica en diferentes partes, se necesita un patrocinador especial. ¿Y por qué digo especial? Porque no es el mismo patrocinador de todas las peticiones, en donde puede ser un residente, un ciudadano, puede ser un patrocinador que sea un residente, un ciudadano, pero tiene que ser un familiar cercano, que puede ser un hermano, un padre, un hijo. Ya el lazo sanguíneo es algo que nos van a pedir supremamente importante. Entonces sí es bueno, pues sí es bueno por ahí la petición, ¿no? Entonces realmente sí sí es bueno saber que es importante mirar si la petición se pierde, si se puede congelar la edad o si hay un reinstatement, tenemos que mirarlo. La otra pregunta que me hacen es con respecto a la 245i. Con respecto a la 245i, a mí me dicen, abogado, yo tengo una petición antes del 2001, yo soy beneficiado por la 245i. Esta realmente no es una buena, no es necesariamente justo. Recordemos que la 245i tiene como dos puntos. El primero es que tiene que haber una aplicación que haya sido aprobable antes de abril 30 del año 2001. Entonces tiene que ser aprobable, es decir, el hecho de que no la hayan aprobado o que, digamos, haya sido negada, lo único que nosotros tenemos que demostrar es que pudo haber sido aprobable, simplemente es el estándar de la ley, y que la relación existía. Entonces, entre un padre y un hijo, el solo acta de matrimonio muestra que la relación existía. Ese es un ejemplo. Y la petición fue hecha y fue aprobable, porque hay peticiones que a veces son negadas porque de pronto no pagamos lo que era, no llegó la evidencia que fue. O sea, lo que pasó en esa época no llegó realmente a una adjudicación de una aprobación. Entonces, en ese momento es en donde nosotros podemos decir, sí, pero era aprobable. Entonces, por ahí podemos ser cobijados y estamos en el punto número uno. El punto número dos es que dependiendo de cuándo se mete esta petición, si es después del 98 en adelante, o si es antes. Si es antes, el punto número uno está. Si es después, tenemos que demostrar presencia física. El beneficiario principal tiene que demostrar presencia física el 20 de diciembre del año 2000. Es decir, nosotros tenemos que demostrar aquí, nos tenemos que asegurar mucho. Y en los casos que manejamos, nosotros nos acercamos lo que más podemos. Cruz Macrina dice, buenos días, gracias por tu apoyo, por favor comparte, muchas gracias. Diciembre 20 del año 2000 es donde tienen que
presencia física. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos demostrar con lo que es un evento, digamos, de una renta, digamos, lo que son los contratos de arrendamiento, pueden demostrar esto. Se podemos demostrar con fechas bancarias esto, pero realmente entre más nos acerquemos al 20 de diciembre, mejor. Usualmente buscamos mucho qué pasó en Navidad, ¿no? Pues porque a veces recordamos que yo qué hice esa Navidad, empezamos como a mirar por ahí y es lo que tenemos que establecer. Pero si no podemos, no, si entonces digamos, si la persona entra en enero del año 2001 y tiene una petición antes de abril del 2001, no alcanzaría a calificar para la 245i porque no hay presencia física. Entonces, sí es importante saber estos detalles porque hemos visto personas que les dicen, oh, sí califica, y mentiras que no. Elvira, buenos días, Dios te bendiga, gracias a ti, Elvira, gracias por todo tu apoyo, gracias por todo, por seguirnos, por estar confiando en nosotros, mucho gusto, que tengas un lindo día. Entonces, eso es con respecto a la 245i. Son dos puntos que hay que mirar exactamente y no es esto. Lo que estamos experimentando, hemos visto que realmente hemos sometido casos, de varios casos en donde son exactamente iguales, se mandan, pero hemos visto que los hombres están siendo demorados un poco más. Cuando le estamos hablando a un hombre, de un beneficiario, estamos experimentando que realmente están demorando los casos, nos están buscando y los están demorando bastante. No estamos hablando de 2, 3 meses, sino nos están demorando bastante tiempo. Y pensamos que esto tiene que ver probablemente con el empujón que está haciendo la Casa Blanca para realmente buscar cualquier tipo de problema, por mínimo que sea, en esto. Y esto con la persona. Y realmente, Griselda, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también por tu lindo comentario de testimonio que nos has dado. Aprecio bastante tu apoyo. Muchas gracias, Griselda. Entonces sí es importante, y por eso quiero yo decir, mira, hemos experimentado casos en este momento en donde el gobierno ha tenido problemas con una firma porque la firma se salió de la cajita. Tuvimos, el caso se ha peleado y se ha ganado, se ha resuelto, pero le han dado a la persona problemas. Han estado poniendo problemas porque las fotos están torcidas un poco, cosas completamente un poco mínimas y hasta cierto punto de vista ridículas que el gobierno está poniendo y nos está poniendo. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a empujar y hay que saber cuándo se hay que meter una apelación, cuando hay un abuso de una discreción. Y por esto, hoy más que nunca, es mucho más importante tener un abogado que se dedique a esto. César, abogado, mi cuñado arregló con la 245i en el 99, hoy es ciudadano. Podría arreglar a mi suegra que entró indocumentada en el 2001 usando también la 245i. Mi cuñado arregló. A ver, César, voy a necesitar más información. ¿Quién pidió al cuñado? Entonces, si estás hablando del cuñado y la suegra, asumo que estamos hablando de mamá e hijo, asumo, y si es la suegra la que arregló, ¿quién la pidió y cómo pasó la 245 a ella ahí? Porque si yo puedo hacer el argumento que bajo esa misma petición, él pudo haber sido aprobable. Recordemos que la 245i no requiere que la persona sea escrita como tal, sino exista. Entonces, por ejemplo, cuando papá pide a mamá, pero no pide a los hijos, así los deje en la petición, pero los hijos existan, ya nacieron, todavía podemos usar esa petición para hacer la 245. Y entonces, César, tienes como una buena teoría legal, habría que mirarla un poquitico más para saber si sí o si no, pero es una buena pregunta y tienes un buen sentido legal en esto. De todas formas, sí aconsejo que hagas una consulta para ya mirar, sobre todo con documentos, y pues no tú, sino de todas formas el cuñado es el que tiene que hacer la consulta, pues para mirar si se puede realmente hacerlo. Entonces, por favor, de todas formas, comparte, César, muchas gracias, ¿no? Ahí estamos. Su esposa lo pidió cuando él era soltero, pero mi suegra aún no tiene papeles desde que llegó. Su esposa, la esposa lo pidió cuando él era soltero. Su esposa lo pidió cuando él era soltero. Si tiene esposa, no es soltero. César, ¿le estás diciendo a todos que eres soltero cuando tienes esposa? Uy, mentira, César. No te entiendo lo que me estás diciendo. Por favor, aclárame. ¿La esposa de quién pidió a quién? Porque si es soltero, no tiene esposa. Es importante. Bueno, Lourdes, saludes a ti. Gracias. Gracias a ti.
Entonces, la 245 ahí por ahí está. De todas formas, me dices que esto fue en el 99, es decir, sí es importante el punto de la presencia física en el año a diciembre de 2000. Si ella llega en el 2001, puede ser. De todas formas, sí fue una petición antes, fue después del 98. Entonces, el siguiente punto nos puede matar el caso, que sería la presencia física de diciembre 20. ¿Ella entró en el diciembre 20 o no? Realmente sí es un caso político que hay que mirar fechas y las entradas y evidencia. Entonces, bueno, esto. Entonces, esa es. La siguiente pregunta que me hacen es acerca de los niños que están en parole in place, que están en las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Quiénes califican y para qué realmente califican esto? Entonces, lo primero que hay que aclarar es que el parole in place es un concepto legal relativamente nuevo. Esto está más o menos 4 o 5 años en eso. Lo que quiere decir, 4 o 5 años es bastante, no es media década, pero realmente en el ámbito legal no hay mucha litigación, no hay muchos como, cuando nosotros peleamos con ellos, que nos vamos en contra de ellos, no hay realmente muchas, ¿cómo te digo? Posibilidades de mirar realmente cuáles son las interpretaciones legales cuando la ley es inconsistente. Entonces quiere decir que hay muchas preguntas, muchas cosas que nosotros estamos intentando, cosas que no se han intentado antes. En teoría, lo que es un parole in place es cuando hay una ley pública que se pone más o menos desde los años de Obama, realmente, en donde dicen es injusto que nosotros tengamos hijos luchando y tomando armas por pelear por los Estados Unidos y nuestras tropas que están defendiendo al país estén preocupadas que en casa les van a deportar a los papás, ¿no? Entonces, por eso realmente lo que hacen es cambiar y nos dan esta ley. Entonces, lo que hace el parole in place es darnos un permiso provisional en los cuales nosotros podríamos adquirir un permiso de trabajo. Sabemos que para nosotros los hispanos un permiso de trabajo es supremamente importante, no solamente porque podamos trabajar, sino porque podemos adquirir un número de seguro social. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho esto, hemos pedido hasta permisos de trabajo para niños de 1 año, 2 años. ¿Por qué? No porque el niño vaya a ir a trabajar, sino porque nosotros necesitamos que el niño adquiera un número de seguro social, porque eso le va a cambiar la vida al niño. O sea, y todos sabemos qué tan importante es un número de seguro social, porque podemos comprar casa, podemos empezar a construir nuestra vida, nuestro crédito, nuestras cosas, y cualquier persona que sepa la importancia del número de seguro social es muy importante. Entonces es algo que se hace. Entonces, el parole in place es supremamente importante por eso. Ahora, bajo esto, a veces nosotros podemos saltar del parole in place a una residencia. De pronto no, depende de la posición de la persona, pero el hecho de que no califiquemos para una residencia, digamos porque tengamos un crimen, no quiere necesariamente decir que nosotros no podemos llegar a un parole in place, un permiso de trabajo que puede avanzar nuestra posición. Entonces, realmente, a veces se puede llegar al punto número 1, de un punto número 1 al punto número 2, o a veces no se puede, pero realmente, si tenemos personas en las Fuerzas Armadas, que es, la teoría legal es la siguiente, recordemos que las personas que entran sin visa, usualmente tienen que salir y volver a entrar del país con visa. Por eso es que hay tantas entrevistas en Juárez, en Bogotá, en las diferentes embajadas de los diferentes países de origen para nosotros poder someter un perdón porque hubo una entrada indocumentada, ¿verdad? Pero si entramos sin visa, es la salida y la entrada, con la excepción de la 245I, con la excepción de la visa U, con la excepción de pronto una cancelación de deportación de enfrente del juez. Entonces sí hay excepciones, pero usualmente es lo que se debe hacer es salir y volver a entrar. La ley de esta militar lo que hace es una ficción legal que es como si realmente el gobierno dijera, bueno, usted entró el 10 de diciembre del año 2008 y entró caminando por las fronteras y no fue detenido, pero venía sin visa. Lo que el parole in place nos ayuda es la ficción legal de devolver el tiempo al 98, a esa fecha, y asumir que la persona sí entró con visa. Es como decir, estamos devolviendo el reloj y el mismo gobierno nos está diciendo, nos está ayudando a nosotros legalmente a decir, vamos a asumir que usted lo hizo correctamente para que la ley no nos castigue y nos fuerce que nosotros tengamos que salir. Entonces, en equidad, en lo que es una cosa de justicia, es lo que nos dejan hacer. Entonces, sí es así. Entonces, sí es importante saber que sí hay beneficios y hay que saberlos decir y hay que saberlos argumentar, pero pues de todas formas el hecho que de pronto nos lleva a un permiso de trabajo, de pronto nos lleva a la residencia, sí es algo que hay que mirar. Muchas gracias, Karina. Saludos, abogado. Yo estoy por recibir mi green card y arreglé por VAWA. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerme ciudadana? Muchas gracias, Karina. Entonces,
Arreglaste por Bagua, felicitaciones, ya vas a llegar. Recordemos que si te hiciste residente por Bagua vas a tener que esperar, para hacerte ciudadana tienes que esperar 5 años, a no ser de que estés casada con un ciudadano americano. No me dices si estás casada con un ciudadano americano o no, dices que arreglaste por Bagua, pero no sé quién fue el atacante, fue una expareja, pueden ser los padres, ¿verdad? Bagua simplemente es violencia violencia doméstica, y recordemos que violencia de padre a hijo o de esposos o cónyuges cuenta, ¿verdad? Y tiene que haber un matrimonio, ¿no? Sí tiene que ser un matrimonio, no podemos estar en una unión civil, no podemos estar juntados, tenemos que estar realmente en un matrimonio para poder a esto, y el atacante tiene que ser o residente ciudadano. Entonces, sí, pero no puedo asumir que estés soltera o esto. Si estás casada con un ciudadano, con otro ciudadano, tú de todas formas puedes hacer la petición y serían 36 meses, es decir, 3 años desde la fecha de la residencia en adelante. Si no es así, lo que es probable, entonces realmente vas a tener que esperar 5 años demostrando buena conducta moral. Es decir, en esto sí hay que tener mucho cuidado, estás pagando los impuestos, no estás atrasada en los impuestos, no, si hay algún tipo de manutención ahí se está siendo pagada, no tenemos ningún problema criminal serio, si hay algún tipo, a veces las infracciones de tránsito pues no son serias, pero si las personas no las pagan pueden demostrar que no estamos respetando realmente las leyes y eso nos puede dar. Pero Karina, son 5 años, a no ser de que estés casada con un ciudadano americano y si estás casada con él, entonces por ese lado se puede meter por 36 meses. Gracias, Karina. Me voy a divorciar de mi esposo, él es ciudadano. Tienes que estar casada con un esposo en el momento de la aplicación, son 36 meses, Karina, gracias. Buenos días, abogado, buenos días, Gaby, gracias por todo esto, por favor, comparte el video, nos gusta. Adriana, hola, abogado, tengo 2 hermanos mexicanos, me gustaría arreglarles, pero ¿cómo sería mejor, hacer una adopción o hacer una petición? Adriana, ¿cuántos años tienen tus hermanos? Es lo primero. Recuerda que no puedes hacer puedes hacer una adopción, pero recuerda que para poder hacer una petición migratoria por intermedio de adopción, tienen que hacer, la adopción tiene que ser efectuada antes de los 16 años de edad. Entonces tiene que ser efectuada antes de los 16 años de edad de ellos, ¿me entiendes? Entonces, dependiendo de la edad de ellos, de pronto es una petición. Ahora, como hermana, siendo ciudadana, no me dices que tienes hermanos mexicanos, pero asumo que tú eres ciudadana. Si es así, tú puedes hacer una petición, pero es una petición que se va a demorar mucho tiempo, se están demorando 15, 20 años, no es que no se pueda, pero pues se demora bastante, ¿me entiendes? Entonces, si es por intermedio de una adopción, pues ya empezarían a ser ellos hijos y ya de madre a hijo sería mucho más rápido, pero el proceso de adopción tiene que pasar antes de los 16 años, si no, pues realmente no vas a llegar al objetivo que estás buscando, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. De todas formas, sí me parece bien. Tienen 14, 15 y 5 años. Entonces, 14 y 5 años. Recuerda que un proceso de adopción se puede demorar 2 años, 3 años. Entonces, sí es importante iniciarlo. No tienes que buscar un abogado en México para hacer esto. Y realmente hacer una adopción tiene que ser simplemente legal. Y recuerda que la adopción es un proceso de 2 pasos, ¿no? El primero sería cancelar los derechos de los padres, que son tus padres, ¿verdad? Y reivindicar tus derechos como madre, realmente. Y tiene que ser pues una adopción legítima, ¿no? Entonces, antes de los 14 y los 5 años. Como estamos hablando de 2 y son hermanos biológicos, de pronto hay un poquitico más de tiempo, pero realmente, si realmente estás seria con esto, tendrías que realmente mirar esa opción, porque realmente si no estás hablando de un proceso de 20 años. Adriana, de todas formas, sí aconsejo que hagas una consulta para mirar esto cuando ya estás seria, para ver cuánto, pues porque no vale la pena hacer todos estos procesos y realmente nunca vas a poderlos pedir. Entonces, muchas gracias, Adriana, por todo tu apoyo. Por favor, compártelo. Muchas gracias. Entonces, ahí estamos llegando realmente ya al final de esto. Muchas gracias, por favor, dejen las preguntas y las podemos concluir en la próxima transmisión. Lo hacemos con mucho gusto. Abogado Quiroga en todas partes, Abogado Quiroga en Facebook, Instagram, Abogado Quiroga en todas las redes sociales. Muchas gracias. Estamos hablando la próxima. Estamos hablando. Gracias.